En la parte de teoría vamos a seguir viendo aspectos de probabilidad, pero ya con un tema muy concreto, que son lo que se llaman perdón, distribuciones binomiales. ¿Por qué se llaman distribuciones binomiales? Bueno, lo vamos a ver, porque vamos a hacer un experimento donde va a haber un binomio, que son dos conceptos, ¿no? O dos términos, ¿vale? Pero lo vamos a ver ahora. Antes de verlo, es importante manejar un concepto, porque luego va a surgir en los problemas y para que cuando lo leamos, pues no se te haga raro ni te resulte raro. Tiene que ver con lo que es el tipo de variable que vamos a manejar, porque dentro del experimento va a haber una variable. Entonces voy a poner aquí primero las variables. ¿De qué tipo pueden ser? Bueno, pues una variable, bueno, voy a poner variable mejor, ¿vale? Para no liarte. Mira, la variable puede ser de dos tipos. Puede ser discreta. Bueno, ojo, cuando hablamos de una variable es aleatoria, ¿eh? Por ejemplo, cuando lanzamos un dado, ¿no? Oye, pues lanzar un dado, que salga par, bueno, pues eso es aleatorio. O que sea mayor de 2 o mayor de 3, pues que salga 4, 5, 6 es aleatorio, ¿no? Voy a poner aquí variable aleatoria. La, la variable... Pues una n. Espera. La variable que es aleatoria puede ser de dos tipos, ¿de acuerdo? Se puede considerar discreta o continua. Y bueno, por lo que hemos visto en farmacursos anteriores, pues ya te puedes ir imaginando de qué va cada una, pero bueno, lo vamos a poner, ¿vale? La discreta es toma un número finito de valores. De valores diferentes, claro, entre sí. ¿De acuerdo? También puede ser una sucesión infinita, pero aunque es numerable. Aquí te lo voy a poner también una sucesión infinita numerable. Numerable. Pero este último concepto no se emplea tanto. Generalmente es pues un número finito de valores que puede coger la variable aleatoria, ¿vale? Bueno, lo vamos a ver luego con un ejemplo, ¿vale? Y luego la continua, pues imagínate, si la discreta está tomando un número finito de valores, ¿no? Concreto, el 2, el 4, el 6, los pares, ¿no? La continua toma, al menos en teoría, los valores, te lo voy a poner así, ¿eh? Toma los valores comprendidos en un intervalo de la recta real, ¿vale? O sea, todos los valores continuos. Del 5 al 8, 5, 5,1, 5,12, 6, todos los que se te ocurran, de forma continua. La discreta son valores concretos y bien definidos, y es un número finito. Entonces, la continua tiene como infinidad, ¿no? Hay infinidad de números, ¿no? En ese intervalo, por tantos como decimales le pueda ir aportando a cada uno, porque digamos, hay posibilidades, entre comillas, infinitas, ¿no? En ese intervalo, viéndolo por ejemplo, los decimales que puedo considerar, ¿no? No es lo mismo 5,18 que 5,18, 1, 2, 3, y le voy añadiendo, ¿no? Entonces hay una continuidad en los valores. Y la discreta es un número finito de valores. Generalmente vamos a estar centrados aquí.
¿vale? Ese va a ser el caso. Una variable discreta. Bueno, ahora cuando veamos un ejemplillo, lo vas a entender, pues ya verás, súper bien, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora con ese, una vez visto ese concepto de variable, ¿no? De variable em, discreta y continua, vamos a ver lo que es en sí una distribución binomial para calcular la probabilidad. Ojo, el objetivo es calcular la probabilidad, ¿vale? De lo que vamos a ver ahora. Eso no ha cambiado, ¿vale? El objetivo es cálculo de probabilidad. Y para calcular esa probabilidad, hay veces que se da lo que se llama una distribución binomial. ¿Por qué se llama distribución y por qué se llama binomial? Bueno, se llama distribución porque la probabilidad no es como la de Laplace, que era, Laplace era, la verdad es que muy cómodo, ¿no? Estábamos súper a gusto con Laplace. Yo por lo menos, no sé tú, yo creo que tú también. Era simplemente, oye, casos favorables, partido casos, total de casos. Oye, pues fenomenal, sencillo, era directo. Aquí la probabilidad no es que sea más complicada, pero requiere un poquito más de elaboración. Hay que distribuir la probabilidad en una serie de términos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se van a dar, pues, es un experimento que va a tener un conjunto de ensayos, que se llama. Es decir, yo voy a hacer un experimento y voy a decir, voy a lanzar 4 veces el dado. Y entonces ese 4 es ese número de intentos, ese número de veces que yo repito, mi experimento son los ensayos, como cuando se hacen ensayos en un laboratorio, ¿no? Tú estás haciendo un experimento y tú ensayas una y otra vez, ¿no? Pues aquí vamos a tener, como los intentos, entonces la distribución binomial va a tener dos conceptos. Uno, un término n, que va a ser el número de ensayos y son independientes. Es decir, que el que yo haga un primer ensayo no condiciona al segundo. Es, por ejemplo, como cuando lanzo el dado, ¿no? Si yo decido lanzar 3 veces el dado, yo lo lanzo la primera vez y me da un número. Lo cojo, lo tomo el dado y lo vuelvo a lanzar. En ese segundo lanzamiento no está condicionado por el primero. Ni el primero y el segundo condicionan al tercero, son independientes, cada uno va a su aire, ¿no? Digamos, están, digamos, en el azar, ¿no? De lo que pueda salir. Uno no condiciona al otro, ¿vale? Y luego tenemos un término que es P, que es la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que ocurra, voy a ponerlo así, ocurra el suceso A. ¿De acuerdo? Que es lo que estamos viendo en el experimento, ¿vale? Bueno, ¿cómo se calcula? ¿Hay alguna fórmula para calcular esa probabilidad? Porque hasta ahora hemos visto el concepto de variable, que bueno, lo puedo entender, un conjunto de o variables o una variable discreta con ese número finito de valores, ¿no? O continua que toma un montón de valores en un intervalo, ¿no? Y luego una probabilidad que, bueno, se va a ir distribuyendo en una serie de términos, ya no es un único término, sino que va a haber una suma de términos y va a haber en esa distribución o suma de términos, esa cadena de términos, va a haber dos conceptos, ¿no? El número de ensayos independientes que hago en el experimento y la probabilidad de que ocurra el suceso, ¿no? En el que me estoy centrando. Bueno, pues todo esto se refleja en una fórmula, ¿vale? Y esta es un poco la clave, ¿eh?
lo que es la función de probabilidad. Probabilidad. ¿De acuerdo? Y la voy a poner aquí, ¿vale? Va a ser P, la probabilidad. Vamos a tener una variable, ¿de acuerdo? Que queremos que en esa variable tienda a un determinado valor, o vamos a estudiar un determinado valor. Por ejemplo, he puesto el 3, pero te voy a poner genérico, ¿vale? El K. Y la probabilidad sería distribuir todos, ¿no? Y empezaría ir distribuyendo, el primer término sería un número combinatorio que sería n sobre k por p elevado a k y por la probabilidad de no p, lo voy a poner así, 1 menos p, elevado a n menos k. ¿De acuerdo? Y esto luego se va añadiendo, es decir, se va sumando. Empiezo con el, digamos, con el K, que puede ser K, claro, si yo hago X ensayos, no te voy a poner más fórmula, porque luego esto continúa, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo va continuando, ¿de acuerdo? Porque lo que no te quiero es poner una expresión súper compleja, ¿de acuerdo? Y que empieces un poco con ese lío, ¿vale? Entonces, vamos a dejarla así y vamos a ir viendo cómo se va completando. ¿De acuerdo? N sobre K. ¿De acuerdo? Si yo tengo aquí todos los términos, la clave va a ser aquí, una de las claves, te lo voy a poner aquí, ¿vale? La clave es identificar porque luego esto se va completando, ¿vale? Vamos a ver cómo se completa. Te lo voy a dejar así, la expresión más reducida con el más, ¿vale? No te preocupes ahora, simplemente tú quédate con la idea de que hay una fórmula de probabilidad un tanto extraña, de apariencia extraña, pero que nos va a servir para calcular la probabilidad. ¿De qué? De que una variable tome un valor, ¿vale? Dentro de nuestro ensayo. Entonces cogeré el número de ensayos que voy a hacer, un número combinatorio, y lo voy a hacer un número combinatorio sobre k, sobre ese valor, ¿vale? Y eso lo voy a multiplicar por la probabilidad de que se dé el suceso que yo estoy buscando, lo voy a elevar a k, ¿de acuerdo? Que es el valor de la variable, y voy a ir multiplicando por 1 menos p, n menos k, y voy a ir siguiendo toda una cadena, ¿vale? Pero en principio te dejo la fórmula así, para no ponértela muy extendida y que te aturulles o te abrumes diciendo, jo, n sobre k, p, k, menos 1, tal. Bueno, pues vamos a dejarla así, contenida. La clave de esta fórmula y de este tipo de problemas es identificar, te lo voy a poner así, identificar todos estos términos, ¿vale? Los términos, ¿no? O elementos, es decir, cuál es la X, cuál es la K, la N, la P, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí es aplicar la fórmula. Bueno, en las distribuciones binomiales hay veces que nos pueden hablar hay dos conceptos de lo que es la variable X, ¿no? De esa variable X que hemos puesto ahí. Y luego,
te voy a poner aquí, para la X hay dos formulitas que vamos a utilizar, ¿vale? Uno es la media, digamos el valor media, que sería coger en este tipo de distribuciones, cuando es binomial, tienes que coger el número de ensayos y multiplicarlo por P, sin más, y ya lo tienes, ¿vale? Ese tipo de fórmulas, no te preocupes de decir, bueno, pero yo ¿cómo justifico esto? Esto lo puedes aplicar directamente, ¿vale? Es como cuando aplicamos Laplace, que coges los casos a favor entre los totales. Y nadie te va a decir, bueno, pero demuéstrame Laplace. No, Laplace es así, ¿vale? Aquí en las distribuciones binomiales es igual. Esa es la fórmula, digamos, general de probabilidad, de la función probabilidad, que es una distribución en X términos que vamos a ir viendo con una serie de números combinatorios y la probabilidad se va a ir distribuyendo, ¿vale? Considerando el número de ensayos y la probabilidad de que ocurra un suceso que estamos viendo, ¿vale? Quédate con esa idea. Y luego que manejamos una variable que forma parte de esa, que es la variable dentro de nuestra probabilidad, que tiene dos fórmulas o conceptos que se pueden calcular. Uno sería la media, que sería n por p, número de ensayos por la probabilidad, y otro sería la desviación típica, ¿vale?, de esa variable. Y esa desviación típica, bueno, te voy a poner primero la varianza. La varianza sería, lo puedes poner como n por p por 1 menos p, ¿de acuerdo? Y a ese 1 menos p, que es como, digamos, un término de probabilidad, es el suceso, es la probabilidad de un suceso, vamos a ver el contrario. Yo sé que esto ahora todavía sin un ejercicio te puede nublar un poco, ¿vale? Pero no te preocupes de verdad, que cuando veamos un ejercicio lo vas a ver fácilmente, ¿vale? Lo vamos a hacer con un dadito y lo vamos a ver súper bien, vas a ver. Por ahora el objetivo de esa pizarra es que te empiece a sonar, ¿vale? Ahora revisamos un poco todo el concepto, ¿vale? Te dejo esta primera fórmula. En vez de 1 menos p, se habla digamos, de la probabilidad de que no ocurra el suceso A. Se puede considerar la probabilidad de que ocurra el suceso B, ¿no? Es como decir, oye, probabilidad de que salga par. Bueno, pues es la P. Pues 1 menos P, que es Q, es la probabilidad de que salga al contrario, impar, ¿vale? Sería simplemente ese juego, es darle la vuelta. En vez de 1 menos P, se habla de Q, ¿de acuerdo? Por simplificar. Y luego, entonces, esta desviación típica, esta varianza, perdón, de aquí se puede sacar la desviación típica, que es otra de las fórmulas que podemos llegar a utilizar, que es n, la raíz cuadrada de npq, ¿de acuerdo? ¿Cómo se utilizan estas fórmulas? Bueno, pues a veces nos piden la probabilidad, la función probabilidad, y nos van a decir, bueno, la desviación típica con la probabilidad justamente del contrario, de Q, y nos van a dar el número de ensayos, entonces aplicaremos esta fórmula y sacaremos P. Y ya con eso podremos ir a la función de probabilidad, ¿vale? Esta es la típica pizarra que cuando la ves por primera vez dices, pero esto ¿cómo se utiliza? Y luego cuando veamos ahora los ejercicios, pues vas a ir viendo que se desmonta con una facilidad bárbara y lo vas a ver claro. Y te recomiendo que cuando hagas los primeros ejercicios vuelvas a la pizarra y ya veas, hombre, ahora lo entiendo, esta fórmula se aplica así, ya está. A modo de resumen, cuando entramos en ese tipo de probabilidades y distribución binomial, lo que hemos dicho, vamos a empezar a utilizar o a hablar de unas variables que pueden ser discretas o continuas, ¿vale? Generalmente hablaremos de una discreta, ¿vale? Con un número finito de valores, ¿de acuerdo? Vamos a calcular la probabilidad,
va a tener una fórmula que va a tener una serie de sumandos que no te pongo para no emborronarte un poco la fórmula y que vamos a ir aplicando, ¿vale? Tendremos una probabilidad con una variable x que va a tomar un valor, que es el que queremos analizar, y ese valor de x, que será un valor concreto, k, lo vamos a ir metiendo en una fórmula de probabilidad, que va a ser una distribución con una serie de números combinatorios, donde voy a ir distribuyendo la probabilidad de mi suceso, P, multiplicada por el contrario, por 1 menos P, que también se le puede llamar Q. Entonces, P va exponencialmente elevándose a K, al valor que le doy a mi variable, y 1 menos P a N menos K, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí ya vamos avanzando, ¿eh? Vamos a ir viendo la fórmula. No te la pongo extendida para que te quedes con este motor. La clave de esta fórmula es quedarte con este motorcito, ¿vale? No ponerla entera porque si no abruma mucho y al final todos los términos que le siguen en esa distribución se deducen a partir del primero, ¿vale? Lo vamos a ver con los ejercicios. Y la clave de estos ejercicios es, una vez que veamos un ensayo donde manejamos una variable discreta, tenemos un conjunto de ensayos o repeticiones, sabemos cuál es un suceso, su contrario, o sea, el P, el Q, sabemos la variable con un valor concreto que le queremos dar, x igual a k, pues vamos a aplicar la fórmula. Esa variable, como variable que es estadística, va a tener una media y una desviación típica y también una varianza. Aquí te pongo las fórmulas y puede que para llegar a tener el cálculo de P, para saber P, pues igual nos den la media y el número de ensayos. Pues aplicaríamos esta fórmula, esta de aquí primera, y sacamos P. Con P ya tenemos 1 menos P, y más los datos, el resto de datos que nos den, aplicamos la función probabilidad. Puede que nos den la varianza o nos pregunten la desviación típica, nos pregunten la función probabilidad y la desviación típica. Entonces, la desviación típica simplemente sería aplicar esas fórmulas de aquí. Aquí te dejo las de la varianza y desviación típica en las diferentes formas, ¿vale? Bueno, pues esto es básicamente lo que hay que saber de distribución binomial. Con esto vamos a ir a ejercicios y vas a ver que es un tema que aparentemente asusta mucho, pero con los ejercicios se entiende súper bien esas fórmulas. Vamos a ello.